Hola a todos. Bueno, me decidí a hacer un video por la necesidad de compartir una discusión que veo que se va corriendo de la agenda, que es la de discutir un modelo de desarrollo para el país. Eh, a mí es algo que me desvela realmente y, y creo que es un tema complejo y que vale la pena la discusión. Entonces, desde acá, generar por lo menos un aporte. Eh, para poder abordar la discusión del desarrollo en la Argentina, lo relevante, lo más importante es tener un diagnóstico, ¿sí? Es como cuando alguien quiere solucionar un tema, dice, bueno, a ver cuáles son las características, por qué tenemos esta dificultad. Y en la Argentina el diagnóstico de las dificultades que tenía el país para desarrollarse fueron bien discutidas y muy analizadas y bien diagnosticadas en los 60 y en los 70. A mí como de toda esa discusión, me parece que rescato dos autores que fueron los que siempre de alguna manera me quedaron como bases a mí y que de distintas ciencias, ¿sí?, llegaron a conclusiones similares y diría yo complementarias. Y son Guillermo O'Donnell, el padre de la periodista María O'Donnell, que desde las ciencias políticas, y Marcelo Diamant desde las ciencias económicas. Entendieron que ya en ese momento Argentina oscilaba, pendulaba entre dos modelos antagónicos. Un modelo que nosotros podemos llamar popular, que fomentaba el crecimiento en base al consumo, a la demanda agregada, al consumo público y privado, y que sistemáticamente ese crecimiento de consumo se encontraba con una restricción que venía dada como consecuencia de no poder conseguir las divisas para seguir sosteniendo el crecimiento. Básicamente lo que se denominó la restricción externa. Había un cuello de botella en la balanza comercial, o sea, se terminaba importando más que exportando y esa falta de dólares terminaban llevando al gobierno de características populares a una disyuntiva de empezar a tomar medidas restrictivas en cuanto al acceso a las divisas, por caso el cepo, o de evaluar, que era lo que siempre los grupos concentrados presionan para generar un efecto riqueza. En cualquier caso, ese gobierno, cuando se encontraba ante esa situación, perdía las elecciones o, peor aún, era interrumpido por un golpe de un gobierno militar. El otro modelo es el modelo que sobreviene como consecuencia de la crisis del modelo anterior, y es un modelo que vamos a llamar liberal, que lo que propone es básicamente decir, bueno, vamos a terminar con esta fiesta del consumo, vamos a hacer un ajuste. Ese ajuste viene por políticas restrictivas, sobre todo una política monetaria restrictiva y una política fiscal vía gasto del mismo corte, que terminan luego, a la postre, en una crisis, superior, una crisis más importante de la que habíamos salido con el gobierno anterior. Acá voy a hacer mi primera recomendación. Hay un libro de el autor Julián Sicari, se denomina Crisis económicas argentinas, lo recomiendo, es una tarea de investigación muy interesante
de quien fue profesor mío, Julián, en la Universidad de Avellaneda. Y esta situación es en la que nosotros venimos sistemáticamente. Guillermo O'Donnell lo llamó el péndulo, ¿sí? Nosotros venimos oscilando entre estos dos modelos y cada vez con mayores dificultades. Como diría Sabina, cada vez peor y cada vez más rotos. El punto es que esa situación, ese diagnóstico que se hizo en los 70, acertado, con el paso del tiempo lo que sucedió es que se fue agravando, ¿sí? Hoy no tenemos la misma situación, tenemos quizás las mismas dificultades estructurales, pero esa situación se agravó por distintos motivos. La primera cuestión es que cuando la discusión en los 70 se definió, nosotros estábamos con un modelo productivo que era el de la industrialización por sustitución de importación, ¿sí? Ese modelo de industrialización del país, que fue la caracterización de una clase media importante, que fue distintiva con respecto al resto de los países latinoamericanos, se interrumpe a partir del golpe de 24 de marzo del 76, en el que además se abandona el modelo de industrialización del país y se pasa a un modelo que quedó definido por el nombre que acuñó Eduardo Basualdo, que fue de valorización financiera. O sea, un modelo basado en la deuda y en la fuga. El caso más relevante es que la Argentina durante el proceso militar aumentó su deuda en casi un 1000%, ¿sí? De 4.000 millones a 44.000 millones creció la deuda, además de la fuerte desindustrialización que existió en el país. La segunda cuestión que vino también como consecuencia es que esa restricción externa se agravó porque lo que nosotros vivíamos en los 70 era la crisis de la balanza comercial. Ahora vamos a empezar a vivir una crisis de la cuenta corriente de la balanza de pagos como consecuencia del crecimiento de la deuda y de la fuga, ¿sí? Ahí también voy a hacer una recomendación. Hay un libro de 3 autores, Cantamuto, Schor y Weiner, ¿sí? Que se denomina Con exportar más no alcanza. Este libro explica básicamente esa cuestión, que para mí es muy importante, porque si mañana, como muchos plantean, tenemos vaca muerta que sigue creciendo exponencialmente, las tierras raras, y tenemos litios y otros minerales, podemos explotar hidrocarburos en forma offshore. Yo hablo acá desde Mar del Plata y hay una prospección sobre el mar argentino en nuestras costas. Entonces, pero lo que plantean estos autores es que hoy, por más que tengamos un boom exportador, hoy ya la cuestión no obedece a una cuestión de balanza comercial. Y acá me parece que es determinante analizar esa cuestión. Hay un concepto que a mí me interesó mucho, que se denomina enraizamiento, viene de la sociología económica, y explica las cuestiones que, como consecuencia de la historia, la gente, los agentes económicos, todos nosotros incorporamos, y que no tiene que ver entonces con la racionalidad de la elección del consumidor. Me estoy refiriendo a cómo nosotros todos ahorramos en dólares, metemos los dólares abajo del colchón, como se dice habitualmente, y esa cuestión es notablemente
importante porque difiere con la situación que existió en los 70, en donde, como ese excedente quedaba dentro del circuito, teníamos la posibilidad de que hubiese crédito que financiara la producción y que financiara el acceso a distintos bienes para que la gente acceda a bienes durables. Por lo tanto, todas estas cuestiones me parece que hacen a definir el diagnóstico con el cual la Argentina se va a enfrentar a un nuevo paradigma, un modelo de desarrollo sustentable, ¿sí? Como me interesa básicamente definirme, que es a partir de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Entonces, para eso creo yo que es muy importante tener la posibilidad de generar una masa crítica, un acuerdo, un consenso, un pacto social económico que nos permita coincidir en un diagnóstico, definir políticas económicas y sociales que nos permitan recorrer un sendero que nos lleve al verdadero desarrollo y que permita básicamente cortar con este péndulo que nos tiene de alguna manera insertos desde hace mucho tiempo y que la Argentina entonces va de frustración en frustración. El antecedente más importante que hubo de un pacto de estas características en la Argentina fue en el 73. Fue durante el gobierno de Héctor Cámpora y lo llevó adelante José Bergelbar. José Bergelbar realmente es un personaje que yo me enteré hace poco que va a haber una serie en Netflix de un personaje que fue Aníbal Gordon, que era un ampón de los 70. Me resulta difícil creer que hacen una serie de este personaje y no de Bergelbar, que realmente es un personaje para una película, para una serie. Y ese pacto que se hizo entre la Confederación General Económica, la CGT y el Estado, y luego otros actores del sector privado que se fueron incorporando, como la sociedad rural, como la UIA, permitieron generar las bases de un modelo que por distintas cuestiones quedó trunco, pero que fue realmente exitoso. La Argentina no tuvo inflación, la Argentina creció fuertemente en esos año y medio. Argentina logró lo que se denomina un 50-50, un 50% de participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Tuvo sí muchas dificultades y sobre todo una de características exógenas, que fue la crisis del petróleo del 73, y cuestiones nacionales que se han escrito litros de tinta, ¿sí?, sobre la vuelta del general Perón, sobre un montón de cuestiones que exceden al objetivo de este video, pero que me parece que es muy interesante plantear la idea nuevamente de una concertación nacional, de un acuerdo, de un pacto, de estas condiciones de enraizamiento que me parecen tan interesantes, que de alguna manera nos permitan sí discutir de una vez por todas un modelo que la Argentina, como tantos coincidimos, tiene realmente, a pesar de toda su historia económica y social, tiene realmente oportunidades de crecer y oportunidades de tener una vida mejor para todos. Gracias.